Bendiciones, grupo de oración y milagros. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por todas las cosas buenas que has hecho en nuestras vidas, protegernos, cuidarnos, Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Padre Celestial, en este momento, toma el control de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos entender, Señor, y tener una revelación de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy quisiera hablarles en un ciclo que quiero empezar sobre el Apocalipsis. Como es muy jugoso, entonces lo quiero separar en unas cuantas charlas. Y Apocalipsis es el libro que empieza y termina con una bendición. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Son bendecidos los que leen, los que oyen y las que la guardan en su corazón. Lastimosamente nadie lo quiere leer, porque dicen que es incomprensible por los monstruos de 7 cabezas, los dragones, la mujer sentada sobre la luna, el anticristo y las decapitaciones. Por favor, no invente, no es por eso. Además de ser bendecidos cuando lo leemos, no habla de nosotros los cristianos, no habla de nosotros los cristianos, porque cuando suceda ya ocurrirá el rapto. Estaremos en las nubes con Cristo Jesús. Pero ¿de qué se trata entonces Apocalipsis? Se trata de la revelación de Jesucristo. Se trata de la revelación de Jesucristo. Me preguntarán, ¿cómo que la revelación de Jesucristo? Si en el Nuevo Testamento le tenemos a Jesucristo ahí todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué la revelación de Jesús? Porque nos va a mostrar a Jesucristo no como hombre, sino como Dios, como es realmente. Y hasta este momento nos es desconocida. Solo Juan lo vio y lo escribió. Y la respuesta está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo. Por ahí empieza, la revelación de Jesucristo. Eso es el Apocalipsis. ¿Terminó? Ya sabemos. Pero dice, sigamos leyendo Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis significa revelación. Y por eso es lo que Satanás no quiere que sepamos del Apocalipsis, porque ahí se va a revelar su derrota total. Y se verá a los pecadores que irán con él al lago de fuego que arde con azufre. Él no quiere que nos demos cuenta. Por eso aparenta ser fuerte, destruyendo supuestamente las obras de Dios. Pero somos nosotros mismos los que lo alzamos ahí en ese lugar que no se merece. E incluso predicadores.
Pero sin embargo, él ya fue vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo. Y no me digan más que es difícil estudiarlo. Es tan fácil estudiarlo y les enseño. Se divide en 3 partes. Primera, capítulo 1. Me estoy refiriendo a lo que dice Apocalipsis, la palabra de Dios. Primero, capítulo 1 dice, las que has visto. La segunda parte, el capítulo 2 y 3, las que son. Y la tercera parte, el capítulo 4 al 22, las que han de ser después. Pasado, presente y futuro. Qué fácil, ¿verdad? Porque es lo que dice la palabra. Entre los libros del Antiguo Testamento, el libro de Daniel es, por supuesto, uno de mis favoritos. Daniel, que vivió 600 años antes de Cristo, repito, 600 años antes de Cristo, con otros jóvenes fueron sacados de su tierra, deportados como esclavos. Daniel, Misael, Ananías y Azarías, cambiados sus nombres por Sadrach, Belsasar, Mesach y Abednego. No voy a hablar de su historia porque es impresionante. Los babilónicos invadieron sus tierras y se llevaron a los jóvenes más sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para servirle al rey de esa época. Daniel, a pesar de todo, se mantuvo firme en su relación con Dios, al igual que sus compañeros. Daniel es uno de los profetas de la Biblia que no solo se aproxima, sino que la revelación de los tiempos que él dice son tan exactos que tiene años, meses, días, tan ciertos que asombra. Sus revelaciones no son cualquier cosa. Cuando empecé a enseñar, me tocó Apocalipsis, que nadie se animaba, por supuesto, por lo complicado, decían ellos. Y como yo era nuevo, me dieron para ver si iba a servir como profesor de Biblia, de la palabra. Gracias a eso me enamoré de la Biblia, porque encontré que todo se conectaba. El Antiguo, el Nuevo Testamento y Apocalipsis eran un todo. Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel hablaban de los tiempos del fin, como en Apocalipsis. Alguien me recomendó leer Daniel, en especial el capítulo 9, que habla de las 70 semanas. De eso hoy quiero referirme. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas es el tiempo antes del fin de los tiempos. Lo que dice la profecía es, ya lo dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Significa la muerte y resurrección del Mesías. Al final de las 69 semanas, logrando la expiación de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y después dice, y expiar la iniquidad.
Segundo dice, traer la justicia perdurable. Traer la justicia perdurable. Significa que Jesús trajo la justicia divina para todos los que creemos en Él. Y está en Romanos, capítulo 5, versículo 1, que dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto, sellar la visión y la profecía. Significa que Dios respalda su palabra la cual se cumplirá con total y absoluta fidelidad. Hasta aquí se cumplen 69 semanas. Estamos hablando de semanas, no de años. 69 semanas cumplidas con toda precisión. Queda una semana, que son 7 años, que dice ungir al Santo de los Santos. Significa que Cristo en su segunda venida fue el Mesías para liberar el pecado, y en su segunda venida Jesús se presentará como el ungido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuando con Daniel capítulo 9, versículos 25, 26 y 27 dice lo siguiente. Espero que entiendan y atiendan bien estos versículos, porque es algo que es a futuro, que le está hablando a Daniel antes que suceda. Sabe, pues, dice la palabra, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame. El plan de las 70 semanas, para entender bien lo que estamos leyendo, para entender mejor, las semanas no son semanas. Aclaro, las semanas no son semanas, son llamadas semanas, pero es un lapso de 7 años. 7 años. Un lapso de 7 años es la semana, lo que nos dice acá. Así que cuando habla de las 7 semanas, habla de los 49 años, entonces 7 por 7, 49 años que dura la reconstrucción de Jerusalén en el mes de Nisan, el primer mes, 444 años antes de Cristo, fecha del decreto de Artajerjes, rey de Persia, que entregó la carta a Nehemías para la reconstrucción del muro de Jerusalén. Segundo punto, 62, 62 semanas. 62 por 7 son 438 años.
que transcurrieron sin interrupción, etapa en la cual entre el nacimiento de Jesús, su manifestación pública y triunfal entrada sobre el burrito el domingo de Ramos en Jerusalén, cuando gritaban el pueblo, Hosana al hijo de David, querían proclamarle el rey. Él no aceptó, pero sí aceptó las aclamaciones y reprendió a los sacerdotes que querían acallarlos. Les dijo así: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y ese día Jesús lloró por la futura destrucción de Jerusalén, de todo su templo. Luego Jesús es crucificado. Y después de un tiempo, Jerusalén es invadida y destruida. Tercero, en este día se cumplieron exactamente 69 semanas de las 70 profetizadas. Es decir, queda una semana, o sea, 7 años reales. ¿Qué lo detiene? ¿Qué pasó acá? La iglesia de Cristo detiene el reloj profético y abre un tiempo de gracia, no solo para Israel, sino para todas las naciones gentiles. ¿Y cuándo empieza a correr de nuevo? Está en la Biblia, está en Mateo 24:36, que dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero sí, la última semana empieza, lo sabemos, después de que suceda el arrebatamiento de sus santos, nosotros. Está en 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí vemos la precisión, la exactitud de las profecías de Daniel. Quiero aclarar que la 70 semana es para el pueblo de Israel y Jerusalén. No tiene nada que ver con nosotros, con la iglesia de Cristo. Siempre se habló de que Israel es el reloj profético de los tiempos. La confusión viene por las 70 semanas y solo se cumplieron 69 semanas el día que Jesús entró en Jerusalén sobre un borriquito, ya lo dijimos. Y después ya corrieron 1988 años. 1988 años. Estamos en el 2021. Entonces la gente dice: ¿qué pasó con las profecías de Israel? Algunos dicen: no, ya se cumplió, ya Apocalipsis ya se cumplió, ya estamos en Apocalipsis. Mentiras, porque no entendemos y no leemos. Las 70 semanas empezaron en el mes de Nisan, abril 445 antes de Cristo, fecha en que se dio la orden de reedificar a Jerusalén. Nehemías capítulo 2, versículo 5 dice así: y dije al rey, si le place y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y ya leímos, Daniel 9:5 lo confirma. 25, Daniel 9:25. Podemos certificar que duró 49 años la reconstrucción. Y Daniel 9:26 dice que hasta que el Mesías muera son 62 semanas.
434 años. La historia comprueba, estamos hablando de historia, ni siquiera de la Biblia, los que historiadores comprueban con números exactos que fueron 483 años desde la fecha que se dio la orden de reedificar a Jerusalén hasta la crucifixión de Cristo. Esto nos deja una semana, repito, 7 años de las 70 semanas que no está todavía cumplido. Para entender, para rebobinando, vamos a decirlo así, desde la orden de reedificar a Jerusalén habrá 7 semanas, 49 años duró reconstruir los muros y la ciudad, y 62 semanas al final de estas 62 más 7, 69 semanas, se le quitará la vida a Jesús, al Mesías. Se le quitará, se le cortará, no por las cosas que Él ha hecho, sino la que hicimos nosotros por culpa de nuestros pecados. Y después de la segunda semana, después de la semana 62, será quitado en hebreo, dice, en lo, nada para Él. Nada para Él. Qué bien encaja la manera en que Cristo vivió y murió, siempre de prestado. Y nosotros nos volvemos, queremos y queremos más y más y más porque el vecino tiene algo, yo también quiero el auto, la tele más grande, el plasma. Cristo siempre vivió de prestado. El Rey del universo, el creador de todo, solo con su palabra, y nada tenía. En su pasión y muerte fue tenido por blasfemos en el tribunal religioso y por sedicioso ante el tribunal político. Antes de morir, fue despojado de todas sus ropas y ya en la cruz otorgó el perdón a sus verdugos. El reino le ofreció un criminal. Su madre le entregó a su discípulo y cuando ya lo había dejado todo, fue desamparado por su padre. Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo en la cruz. Entonces, ¿cabe mayor pobreza en su vida? Lo entregó todo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Y nosotros, como cristianos, qué hacemos? Nos quejamos porque el pastor no vino a imponerme las manos, le deja predicar a ese nuevo loco que viene y yo, nunca a mí, me desprecian. Ser cristianos es seguir y hacer lo que Cristo hizo. Entregar todo tu corazón y bendecir a tu congregación, a tu pastor. Bien decir a todas las personas, incluso a tu enemigo, Continuando, luego dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, no el príncipe, sino su pueblo, el pueblo de un príncipe. La gente que lee esta parte dice, y el príncipe fulano, no, el pueblo, su pueblo. Está hablando de los romanos que destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. Luego dice, y hasta el fin de la guerra dura las devastaciones, la dispersión del pueblo de Israel por todo el mundo, la diáspora. Hasta aquí llegó las 69 semanas. Y aquí viene la explicación que muy pocos predicadores quieren dar. El por qué se abre un tiempo libre. Finaliza con la muerte de Jesús el Cristo y la salvación dejó de ser solamente para Israel. ¿Se acuerdan? Antes para salvarte tenías que volverte judío, circuncidarte.
Ruth la Moabita tuvo que volverse judía al casarse con Booz y fue la abuela de David. ¿Qué sucede con nosotros? Al morir Cristo, empieza el periodo de la gracia, empieza el periodo de la iglesia. Dios para el cronómetro de Israel, se queda para atender a su iglesia. Nosotros, empezó un tiempo no contado que nos describe el libro de los Hechos como el surgimiento de la iglesia, un tiempo de evangelización mundial. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Repito esta última parte porque es muy interesante. Para tomar de ellos, de los gentiles, pueblo para su nombre. Es Dios. Y estos son los versículos que respaldan lo que digo. Hay muchísimos más. Cuando termine el trabajo de su iglesia gentil, nosotros, se volverá a activar el cronómetro. Por eso dice Jesús, solo el Padre sabe el tiempo del fin. Por eso son las prédicas que enseñan a que tomes conciencia de que tú eres el pueblo elegido hoy, sin burlarnos de Israel, porque nosotros somos injertos en su tallo, en el tallo de Israel. Pero es la ocasión, la oportunidad de ser salvo y ser hijo de Dios. Y yo creo que de verdad es un regalo de Dios que no tenemos que desaprovechar. Todo esto empezó cuando Jesucristo murió, porque de su costado nació la iglesia y terminará cuando su iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo se vaya. Se acaba la gracia y viene la última semana, y esa semana se llama la Gran Tribulación. Ya no estará el ministerio del Espíritu Santo que éramos nosotros. El Espíritu Santo se queda aquí en la tierra. Y para ser salvo en este tiempo de tribulación, debes vivir y sufrir y compartir los sufrimientos del pueblo de Israel. Aprovechemos el tiempo de la gracia que vivimos, porque la última semana del fin empieza cuando nosotros somos raptados y el anticristo va a permitir a Israel a reedificar su templo. Allí empieza el fin de los tiempos. Daniel es tan exacto que habla de la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio en su comienzo de la última semana, y la otra mitad de la semana, el anticristo que engañó a Israel y lo acompaña mostrará su verdadero rostro y pedirá que lo adoren a él, al anticristo, y hará una estatua gigante de él para idolatrarlo y adorarlo. Y hasta habla: y quien no lo adora será decapitado. Una sola iglesia, unidos todos con el humanismo que tanto se proclama hoy, con la marca 666, el chip. Y no es la vacuna el chip. Aclaro, dice bien, en la frente o en el brazo habrá la marca de la bestia, que es marca de hombre, el famoso chip. Así que no es la vacuna. Aclaro. Allí Israel, cuando hace el anticristo, lo que le estaba hablando, hace que lo adoren, se dará cuenta de su error. La Torá dice: no adorar imágenes, y por esta razón será perseguida con violencia y furor.
por otros 3 años y medio. Daniel capítulo 12, versículo 11, dice así. Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el día en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Tan exacto es la fecha. A la mitad de la semana será quitado el sacrificio del pueblo de Israel en el pueblo restaurado. Y el anticristo se erigirá a sí mismo como objeto de adoración el propio santuario. La abominación desoladora en el mismo templo erigido a Dios. Repito, a la mitad de la semana será quitado el sacrificio del pueblo de Israel en el templo restaurado donde estaban ofreciendo su sacrificio y su ofrenda, porque pensaban que era el Mesías. Pero cuando ocurren las 3 semanas y media, el anticristo se erigirá a sí mismo como objeto de adoración en el propio santuario. Por eso dice la abominación desoladora en el mismo templo erigido a Dios. Este número, 1290 días, fue escrito 600 años antes de Cristo, que nos da 3 años y medio. Por eso, la división de la última semana de 7 años en 2, 3 años y medio, y los judíos se apartan. Daniel, 600 años antes de la venida de Cristo, recibió esta revelación que se cumple con una precisión matemática increíble. Entonces, ¿cómo no creer en Dios eterno que vive todos los tiempos, omnisciente y omnipresente? El libro de Daniel, capítulo 9, habla de la desobediencia de su pueblo. Nosotros también desobedecimos a Dios pecando. Él tiene el control de todos los sucesos del mundo. Dios vence todo mal y liberta a los que le sirven con fidelidad. ¿Cuál es el propósito de esta profecía? ¿Asustarnos? Creo que no. El propósito para nosotros es ser ejemplo de dedicación y entrega a Dios, que vivamos determinados a servirles, no importa las consecuencias. Nunca ceder a la tentación y a la presión de una sociedad mundana, que es lo que va a acontecer muy pronto. Tenemos la garantía de la triple bendición de Dios. Si es que oramos y confesamos nuestros pecados, hay salvación. Nos convertimos de la maldad y dar paso en el corazón al Espíritu Santo. Y 3, comprender y obedecer a la verdad. Unirte a la roca fuerte que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu infinita bondad y misericordia. Nos tomaste por tu pueblo y nos diste un tiempo para trabajar en tu obra en este mundo. Ten misericordia de nosotros, por no entender a cabalidad tu gran amor al darnos este privilegio de ser tus hijos. Que entendamos que el Apocalipsis es una bendición, que el Apocalipsis es una enseñanza maravillosa de lo que es tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, es la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos.